Seguimos conversando con el dirigente político Claudio Fermín. Usted decía, señor Fermín, que el presidente Nicolás Maduro, si no sabe hacer lo que tiene que hacer, entonces no merece estar en la silla del presidente de la República. Y le hago la misma reflexión a la oposición. ¿Merece la oposición venezolana ser oposición si no ha sido efectiva, si no ha sido eficiente, si no ha logrado captar todas las necesidades del pueblo venezolano? La oposición más orgánica, que son los partidos políticos, han ido avanzando en un entendimiento entre ellos. Yo lo celebro. Como venezolano me alegra que hoy día los dirigentes de Acción Democrática, de Primero Justicia, de COPEI, de Un Nuevo Tiempo se sienten, por mencionar algunos, soy injusto en no mencionar a los muchos otros, pero es que esos muchos otros los convidan pocos. La verdad es que me alegra que se reúnan. Eso es un avance contra el canibalismo político, pero esa no es la convocatoria del país que está descontento, del país que quiere unirse, del país que quiere salir de este disparatado gobierno. Bueno, un gobierno que tiene ya 16 años, que ha tenido todos los recursos financieros del mundo, que ha tenido todas las instituciones bajo su poder y que tuvo esa inmensa popularidad del presidente Chávez, porque la popularidad es un activo para unir, pero Chávez la utilizó para desunir. Bueno, ya eso es otra, y ese es su pasivo histórico. Esa es la debilidad del gobierno nacional, la responsabilidad de la oposición, para reiterarle la pregunta y pasar al Twitter. Le reitero la pregunta, señor Fermín. ¿La oposición venezolana merece ser oposición si no ha sido efectiva y eficiente con el pueblo venezolano? Lo que pasa es que ese artículo determinado no dibuja, con permiso, no dibuja la diversidad. Hay unas oposiciones. No es lo mismo lo que yo he dicho acá en relación a la urgencia de la incorporación del criterio de las gentes para definir los representantes a la Asamblea Nacional, que el criterio que puedan tener el cogollo de Primero Justicia o de Acción Democrática. Entonces hay muchos criterios. Ahora, si estos diferentes representantes de la oposición son democráticos, deberíamos considerar todos los criterios, no solamente lo de los jefes de los cogollos. Entonces, estos arreglos no representan la diversidad del país. El país quiere, mire, cuando usted elige un alcalde, aunque lo elija uno, la misión del alcalde son los servicios públicos. Cuando usted elige un gobernador, aunque nos rinda cuenta, el objetivo del gobernador es el proyecto regional. Pero cuando usted elige un representante, ese no tiene ni secretaria, ni oficina, ni presupuesto, ni tiene por qué tenerlo, porque su único trabajo es representarnos. Entonces, ¿cómo es eso que el representante nuestro nos los elige un cogollo? Por eso insisto en convocar a todos a quienes hasta ahora hemos venido comprometiéndonos con las elecciones de base, que las organicemos. Vamos a consultarle a la gente quiénes deben ser sus candidatos. Y seguramente que algunos de estos que están siendo considerados por los compañeros de la mesa seguramente ganarían, ¿por qué no? Pero no bajo este régimen restrictivo. Esta cosa blindada y cerrada no convoca a nadie. La apatía hoy es general. Mientras no se incentive al ciudadano a escoger a sus representantes, se corre el riesgo de perder esta oportunidad de quitarle poder a quienes hoy están abusando de él. Tenemos mucha participación del público. Una solicitud, señor Fermín, Sí, en la medida de lo posible. Sé que es complicado para los políticos. Respuestas cortas. Gabriel, ¿estás listo? Veamos. Efectivamente, Carolina, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy, el señor Claudio Fermín. Rápidamente vamos. Alex Blanco dice, buenos días, la injerencia de los Estados Unidos en Venezuela es mala, pero también la de Cuba, Nicaragua, China, Rusia y Bolivia. Yo no veo injerencia alguna de los Estados Unidos, veo una declaración dura frente a un presidente que vive amenazando y diciendo que los Estados Unidos son unos tales por cuales y convocando a través de diferentes medios a que nos enemistemos con ellos. En lo que yo veo injerencia es en las notarías y en los registros, en las Fuerzas Armadas, en la conducción de la economía, en la compra de armas, en el manejo de la deuda externa. Este es un gobierno que se ha comportado como un muchacho demandado de Cuba, Rusia y China. Esa es la injerencia que hay en Venezuela. @Juan Escalona dice, ¿por qué no dejan tanto teatro con la falsa invasión gringa y explican los fondos que tienen en Estados Unidos? Me sumo a esa pregunta. @Luis García 1410 dice, no a la injerencia de ningún país, pero hay que descentralizar los poderes del gobierno y la oposición no se pone de acuerdo. Mire, no caigamos en la trampa. El presidente de Venezuela, el gabinete, el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, son venezolanos. Si ellos obedecen a otros países, es porque quieren, pero tienen toda la obligación de ser autónomos. Por cierto, que en PDVSA hoy mandan más los bielorrusos, los gringos, los chinos, que los gerentes venezolanos.
Entonces, si se habla de injerencia, hay que comenzar a revisarse las costuras por dentro. @Hugo Quintana se pregunta, si defienden nuestra soberanía, ¿por qué Maduro y la Fuerza Armada Nacional permiten que Guyana explote petróleo venezolano? Yo tampoco me lo explico. ¿Por qué este gobierno ha permitido que Guyana se mofe de nosotros? Y sobre todo, teniendo, como sé que tenemos, oficiales en la Armada y en la aviación que deberían, y estoy seguro que están de acuerdo, en resguardar nuestro espacio aéreo, nuestras millas náuticas, pero eso no se está haciendo hoy día. Hay una política entreguista. ¿Y saben por qué? Porque este gobierno quiso ser un segundón de Brasil y de Cuba. Y en los intereses de Brasil y de Cuba, intereses exteriores, estaba ayudar a Guyana a apoderarse de ese territorio. Ali Mansur dice, no debería ser Venezuela la amenaza, sino el gobierno. Estados Unidos debe aclarar por qué es una amenaza. ¿Qué saben ellos que no sabemos? No lo sé. @Humberto Paladino le pregunta, señor Claudio Fermín, ¿por qué usted solo aparece cuando hay elecciones? Bueno, yo aparezco siempre y celebro que haya elecciones siempre. Ahora, yo no estoy a candidato de nada. Y ese argumento conforme al cual un venezolano cualquiera, no en el caso mío que no estoy de candidato a la Asamblea, pero ese argumento según el cual una persona que aspire o que quiera ser candidato, lo que yo estimulo, ojalá que haya mucha gente que se interese en el servicio público, pero ese argumento según el cual esas personas tienen menos autoridad que los que no aspiran, es un argumento baladí. No lo repita, por favor. @Freddy Omar Coronel le pregunta, ¿el decir que Venezuela es una amenaza es el preámbulo para un ataque militar por parte de Estados Unidos? No, yo lo que creo es que esa es una especie de bombita, esa es una afirmación infeliz que pone ahora a un presidente que tendría que estarnos rindiendo cuenta sobre la inseguridad porque hay 26.000 homicidios, 26.000 homicidios, ¿por qué no hay aceite? ¿Por qué no hay jabón para lavar? Pone a este presidente ahora a utilizar la ingenuidad de mucha gente como si fuera el salvador de nuestra soberanía. La gente inteligente no admite eso. @Hernán Varillas, por razones de tiempo, la última pregunta, señor Fermín. El tiempo ha pasado rápido, pero dice, el señor Fermín no contesta con coherencia a los planteamientos hechos. ¿Está o no de acuerdo con una invasión y bombardeo de Estados Unidos? Bueno, esa pregunta es una pregunta como, ¿está usted de acuerdo en que se le muera un familiar? ¿De qué color es el caballo blanco de Bolívar? No hagan preguntas así. Yo no estoy de acuerdo con la injerencia de nadie en nuestro país, de ningún extranjero, pero tampoco estoy de acuerdo con que los venezolanos nos pongamos a discutir ahora una injerencia militar, una invasión que no existe, en vez de estarle pidiendo cuentas al señor Maduro, a su gabinete, a sus gobernadores, a sus alcaldes, de por qué Venezuela se está desmoronando. Entonces, usted decide si cae en el jueguito de Maduro de distraerse o si usted reclama sus derechos, que es un buen gobierno que no tenemos. Ya tenemos que despedir, lamentablemente, señor Claudio. Tenemos que despedir la entrevista, pero le tengo que hacer esta pregunta. ¿Usted desea ser diputado? ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? ¿Lo vamos a ver en la Asamblea Nacional? Mire, yo predico la democracia. Yo soy un ciudadano activo. Mi oficio es el docente. Yo soy profesor universitario, pero soy político activo. Y quiero el bien para la política, para los sindicatos, para los productores, para los partidos. Creo en los partidos. Lo que no creo es que los partidos se encierren y se olviden de la sociedad civil. Lo que yo aspiro es que salgamos de este disparate de gobierno. Yo no estoy de candidato, ni voy a ser candidato a la Asamblea, ni me estoy postulando, pero voy a apoyar a muchísimos candidatos que van a ser electos por las bases y creo que merecemos una Asamblea Nacional donde se discutan los problemas del país. Aquí hay desabastecimiento, no se discute en la Asamblea. El señor Jagua va con una niñera y una pistolota para Brasil, no se discute en la Asamblea. El señor Torres, ministro de Finanzas, admite que tenemos una cuenta de 14.000 millones de euros en Suiza, no se discute en la Asamblea, no se legisla. Ahora van a cometer la otra pachotada de darle otro habilitante al señor Maduro. Es decir, están dispuestos a no legislar. Entonces, ¿para qué quedaron en la Asamblea? Yo lo que aspiro es una Asamblea que realmente se ocupe de Venezuela y que los venezolanos nos percatemos que con todo y que tienen 4 dirigentes del PSV en el CNE, con todo y que hacen cadenas abusivas. Ayer Maduro se encadenó de nuevo para decir 4 sandeces. Con todo y eso, podemos, los venezolanos descontentos, ganar las elecciones. Eso es lo que yo aspiro. Sin ser Claudio Fermín candidato. No, yo no estoy de candidato a la Asamblea. Es más, protesto que vayan a llevar, por el método que sea,
candidatos a la Asamblea que no son oriundos ni residentes de los respectivos estados. Eso es una falta de respeto y eso va a ocurrir. ¿Cuál sería el caso? Ya para terminar, me van a regañar porque ya se nos acabó el tiempo. Van a abundar, ¿Cuál es el caso de quién? Van a abundar los casos de compañeros del arreglo tripartita, que como no van a poder meterlos porque no hay cama para tanta gente, los van a poner donde sea. Así es que ya hemos tenido muchos antecedentes. Aquí se ha violentado lo más elemental, que una persona para estar de candidato en un estado debe ser oriundo de allí o residente de ese estado. Hasta eso se violenta. Eso no es democracia. Eso no es representatividad. Yo no quiero eso para mi país. Muchísimas gracias A al ti. señor Claudio Fermín, Muchas dirigente gracias. político, por estar el día de hoy con nosotros en Primera Página.